Hola, bienvenido, bienvenida al episodio número 18 de Hablando con Vos, el video podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre saber y conocer. Estos dos verbos en inglés se traducen como to know, sometimes to meet, pero causan muchos problemas a los estudiantes de español porque a veces es difícil saber o entender cuándo uso uno y cuándo uso otro. Entonces, hoy voy a explicarles la diferencia y voy a decir muchos ejemplos para que quede clarísimo, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Cuándo usamos saber? Saber se usa cuando hablamos de información, habilidades, hechos. Información, habilidades, hechos. Información, habilidades, hechos. Es decir, lo usamos cuando nos referimos a conocimientos que se pueden aprender, memorizar o saber de manera teórica. Por ejemplo, saber una información. Yo sé que la capital de Argentina es Buenos Aires. Yo sé que la capital de Argentina es Buenos Aires. Saber cómo hacer algo. Ella sabe hablar español. Ella sabe hablar español. Acá se refiere a la habilidad de hablar español. Es algo que uno aprendió. Uno tuvo que practicar y aprendió. También puedo hablar de saber una fecha, un número o un dato específico. ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Acá es un hecho puntual que sabemos o no sabemos. Más ejemplos. ¿Sabes cómo llegar a la estación? ¿Sabes cómo llegar a la estación? O no sé cocinar sushi. No sé cocinar sushi. Entonces, uso saber cuando hablo de información, habilidades o hechos. ¿Cuándo usamos conocer? El verbo conocer se usa cuando hablamos de personas, lugares o cosas. Personas, lugares o cosas con las que estamos familiarizados. Lo usamos cuando tuvimos experiencia directa o contacto con algo o con alguien. Vamos a ver de a poco. Lo importante es que lo uso con personas, lugares o cosas y con experiencias. Por ejemplo, conocer a una persona. Conozco a Juan hace 5 años. Conozco a Juan hace 5 años. Acá estoy diciendo que tengo una relación con Juan hace 5 años. Conocer un lugar. Conocí París el año pasado. Conocí París el año pasado. Acá significa que tuve la experiencia de visitar París. Volviendo al ejemplo anterior, yo puedo decir, conocí a Juan hace 5 años y lo conozco hace 5 años. Entonces, lo conocí hace 5 años significa I met him 5 years ago y lo conozco hace 5 años es tenemos una relación o un contacto hace 5 años. También puedo preguntar, ¿conoces a Shakira? ¿Conoces a Shakira? Sí, la conozco, no la conozco. O ¿conoces a mi amiga Paula? Y decís, sí, sé quién es, pero nunca la conocí en persona. Sé quién es, pero nunca la conocí en persona. Otro ejemplo puede ser, me encantaría conocer Japón. Me encantaría conocer Japón algún día. ¿Sí? Me gustaría ir a Japón. Yo no conozco Japón. Nunca estuve en Japón. Pero me gustaría conocer algún día. Me gustaría visitar. Y bueno, vamos a ver también qué pasa cuando uso estos verbos en primera persona. Porque saber en primera persona es sé, yo sé. Y conocer en primera persona es conozco, yo conozco. Entonces digo, yo sé muchas cosas de historia. Yo sé muchas cosas de historia. Yo conozco a mucha gente de la facultad. Yo conozco a mucha gente de la facultad.
Bueno, ahora que sabemos los contextos en los que se usan ambos verbos, veamos algunos ejemplos en los que la diferencia sea muy clara. Por ejemplo, saber versus conocer una ciudad. Sé que Buenos Aires es la capital de Argentina, tengo esa información en mi cabeza, y conozco Buenos Aires. Conozco Buenos Aires significa yo estuve en Buenos Aires, fui a Buenos Aires. Saber versus conocer a una persona. Sé quién es Messi significa tengo la información de quién es Messi, sé que es un jugador de fútbol, pero conozco a Messi significa que tuve un contacto con él, que lo vi en persona. Otro ejemplo donde usamos los dos. Puedo decir, sé que hay un buen restaurante en esa calle, pero no lo conozco. Sé que hay un buen restaurante en esa calle, pero no lo conozco. Tengo la información de que ese restaurante es bueno, pero nunca fui. Bien, vamos a ver expresiones comunes con estos verbos. Uno es saber de memoria. Saber de memoria en inglés es by heart. Entonces, me sé esta canción de memoria significa que puedo cantarla sin tener que leer la letra. Sé mi número de teléfono de memoria significa que no tengo que buscar en ningún lado el número, lo puedo recordar fácilmente, de memoria. Eso es saber de memoria. Una expresión con conocer es conocer como la palma de mi mano. La palma de la mano es esta parte de la mano. Para los que no me están viendo, pueden imaginar la parte interior de la mano. Y entonces, conocer algo como la palma de mi mano es conocer a la perfección. Por ejemplo, yo conozco Buenos Aires como la palma de mi mano. La conozco a la perfección. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver algunos errores comunes que a veces cometen mis estudiantes. Por ejemplo, decir, conozco cómo llegar a tu casa. Es un error, tengo que decir, sé cómo llegar a tu casa, porque es una información. Otro error es decir, sé a Juan desde hace años. La forma correcta es conozco a Juan desde hace años, porque uso conocer para hablar de personas con las que tenemos una relación o con las que hemos tenido algún tipo de contacto. Otro error es decir, no sé a tu familia. Lo correcto es decir, no conozco a tu familia. De nuevo, estoy hablando de personas. Y último error puede ser decir no conozco tocar la guitarra. Tengo que decir no sé tocar la guitarra porque estamos hablando de habilidades que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, para concluir, vamos a recordar la diferencia entre estos dos verbos. Uso saber cuando hablo de información o habilidades. Uso conocer cuando hablo de personas, lugares o cosas con las que tenemos una experiencia directa. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro, espero que hayan entendido un poquito más y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.